Bueno, ahora sí, tenemos también un minutito y medio para ingresar a la siguiente charla, así que no los voy a dejar solo acá con un fondo de colores solamente. Un par de cosas, vamos a tener la última charla ahora de este bloque, luego tenemos un break y yo los voy a dejar de momento, igual como hicimos la transmisión de ayer de prueba, se va a unir Chris Hernández como host de las charlas restantes de la conferencia. De todas formas, los seguimos invitando a que puedan postular y animarse con la charla relámpago. Recuerden de que no hay que ser un experto en lenguaje de programación para explicar algo que recién descubriste. Quizás hace poco se dieron cuenta de alguna funcionalidad nueva, algo nuevo de Python 3.9. Cualquier cosita puede servir para una charla relámpago, así que anímense, es una oportunidad buena para hacer las primeras charlas que uno tenga relacionadas a Python en general. Y de la misma forma hay un montón de gente interactuando también en el Discord, con lo que invitamos a seguir presente acá. El Discord dudo que lo quitemos. Y otra pregunta que he visto mucho en YouTube es qué pasa con los videos. Como tal, como dijimos ayer y hemos estado repitiendo durante el día, luego de la conferencia el video va a quedar disponible, pero más adelante lo único que vamos a hacer va a poder ser dividir todos los videos para que ustedes puedan acceder a ellos directamente en el canal de Python Chile, así que no se olviden de, como dicen los youtubers, de suscribirse y darle a la campanita, pero puedan acordarse de cuando subamos los videos y les llegue las notificaciones. Bueno, sin más, estamos ya justo en la hora. Quiero invitar ahora al stream a Jorge Avarias. Hola Jorge, gusto tenerte por acá. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a postular a estas charlas y por la Bien, bien. insistencia a la postulación. La existencia, claro. De ahí de la perseverancia es la clave. Muchas gracias. Correcto. Hemos visto que Alma ha salido bastante en charlas anteriores, así que yo creo que hay mucha gente Sí. expectante, vi que hay mucho movimiento en el canal. Voy a compartir tu pantalla ahora y sin más no te quito ahí Ujú. protagonismo. Así que todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar ahora del uso de Python en radiotelescopio, específicamente en el Observatorio ALMA. Este es un proyecto internacional, para los que no tienen idea. ALMA es un observatorio, un radiotelescopio, que funciona en los 5.200 metros de altura en el llano Chagnantor, cerca de San Pedro de Atacama. Ahí están instaladas las antenas y los supercomputadores que hacen el procesamiento en tiempo real de los datos que llegan de las antenas. Las operaciones están basadas en 3.000 metros, como pueden ver en la foto de abajo. Aquí es donde nosotros vivimos usualmente, donde vamos a hacer operaciones del observatorio, a hacer las observaciones, y las antenas están instaladas solo ahí arriba. El arreglo puede funcionar, cada antena puede funcionar de manera independiente o bien todas en conjunto, hasta una apertura de 25 kilómetros. Ahí no se pueden ver los pads, pero las antenas básicamente se pueden reubicar en esos pads que están instalados. Tal como muestra la siguiente slide, aquí en la foto de abajo, donde se puede ver los transportadores moviendo las antenas. Como dije anteriormente, ALMA está compuesto por 66 elementos, que son las antenas que se ven aquí arriba, que reciben ondas electromagnéticas desde el espacio, y la frecuencia que reciben es entre 90 a 950 GHz más o menos. ¿Okay? Para eso ALMA define lo que se llama las bandas, distintas bandas que es de observación. La razón de por qué está instalado a esa altura, a los 5.200 metros, es básicamente por la cantidad de agua en la atmósfera. ALMA, al operar en frecuencias milimétricas y submilimétricas, el agua captura estas ondas que están acá abajo, como pueden ver la foto, las captura y hace que el agua se evapore, lo que hace que no llegue a los receptores que son las antenas. ¿Okay? Entonces la idea de instalarlo a esa altura es evitar tener cualquier evaporación de en el fondo que la onda no sea eh, consumida por el agua y la caliente en ese sentido. Por eso esa es la menor cantidad de agua posible en la atmósfera. ALMA funciona, como dije, como un solo telescopio. Todas las antenas funcionan como parte de ese telescopio. Se puede ver como un gran lente, que lo que hace es convertir estas señales analógicas que llegan del espacio a señales digitales. Y los supercomputadores que se llaman los correladores son los que suman y transforman mediante unas funciones matemáticas estas señales para guardarlas en la biblioteca astronómica, que es la data que producimos. Pero la data no se queda solo ahí. La data, si bien se obtiene en el OSF, AOS que llevamos, el Operation Support Facility, el Antenna Operation Support, también ahí a los 5.200 metros, esos datos se mantienen por un tiempo en esa región y se trasladan a Santiago. De ahí, en ALMA en Santiago, en las oficinas de Santiago, se transmiten a los distintos regional centers, que pueden estar en Norteamérica, en Europa, en East Asia, varias partes del mundo. Así que hace una transferencia global.
La cantidad de datos que se generan durante un día de observación, durante la noche más que nada, estamos hablando de 1 TB por día. Eso se va almacenando por cada día de observación que se hace ciencia en el cielo. ¿Okay? Hay más datos que son de prueba y todos, pero que no tienen ningún interés, excepto para ingenieros y para gente que hace ciencia. Bueno, dejando de vista la visión idealista del observatorio que funciona como un gran telescopio y todo, lo único que hacemos dentro de ALMA es tener una fábrica de datos. Esta fábrica de datos lo que hace es tener datos de entrada, donde el astrónomo lo que hace es enviar su propuesta, en el fondo qué es lo que quiere observar, y la configuración y con qué settings, por así decirlo, configuración y propiedades quieren tener la observación. Y ALMA funciona simplemente como una gran máquina, que al final del día lo que les da son los datos ya procesados y se forma calibrados, listo para que el astrónomo los utilice. Obviamente, junto con estos datos ya procesados, el astrónomo también recibe los datos de manera sin procesar. Y si ellos quieren hacer un procesamiento, también se puede hacer. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se conoce como modo de servicio en un observatorio normal. Ya, los astrónomos ya no tienen que ir directamente al sitio a tomar sus fotos ni nada. Bueno, en el caso de ALMA ni siquiera hay fotos, estamos viendo ondas electromagnéticas, como vieron en la slide anterior, simplemente un montón de ondas, que al final de todo este procesamiento se obtiene alguna imagen en muchos colores. ¿Okay? Bueno, y aquí estamos nosotros, somos los minions del observatorio, que nos encargamos que esta máquina esté andando, funcione y tenga la mayor eficiencia dentro del cómo funciona. ¿Okay? Para eso, durante la vida del observatorio, que ya ha pasado desde que se inauguró el año 2012, ahí más o menos se terminó la época de construcción del observatorio, luego se pasó a lo que se llama ciencia temprana, donde se iban agregando cada vez más elementos del arreglo a este observatorio. Ahora lo que conocemos es que estamos en ciencia completa, eso quiere decir que operamos todas las noches, más o menos el 80% del tiempo, 24/7. Eso así funciona más o menos. Funciona todo el día, como no nos interesa la noche, podemos observar durante todo el día y funciona, puede recibir datos de todas formas. Lo único que nos limita realmente es la calidad del tiempo, el viento y la concentración de agua en la atmósfera, eso más que nada. Bueno, después de todo eso, hemos definido esto más o menos como son los procesos claves dentro del observatorio. Son todo lo que está abajo en azul. El desarrollo continuo se hace durante todo este ciclo. Todo este ciclo completo de los distintos pasos se ejecuta una vez al año completamente. De hecho, bueno, ahora que estamos en caso de pandemia, no se ejecutó durante este año, pero va a tomar 2 años y se va a reanudar el año siguiente de la misma forma. El primer paso es recibir la preparación de las observaciones. Eso quiere decir que recibimos la propuesta, tal como estaba en el slide anterior. El astrónomo prepara su propuesta y nos envía su propuesta de qué es lo que quiere observar, se hacen análisis, se hace un ranking de qué es lo que es necesario observar o no, y una vez que está aprobado eso y tenga una nota acordada por una comisión dentro del observatorio, los datos se adquieren desde el cielo. Eso se pone una cola dentro del fondo del telescopio y se va observando durante el día y la noche, se van llevando esas observaciones a cabo y ustedes pueden recibir los datos y se pueden ir procesando y todo. ¿Okay? Para que una observación esté completa, en caso de ALMA, no es simplemente una foto. La foto puede observarse múltiples veces, hasta completar la calidad que sea necesaria pedida por la preparación la que se preparó anteriormente en el paso anterior, de acuerdo a lo que necesita el astrónomo. Una vez que se tengan esos datos completos, los datos se procesan. Se procesan quiere decir que una vez que los datos estén almacenados en la base de datos y que tengan cierta calidad mínima, estos datos se hacen la imagen, como se conoce. En la imagen los datos se procesan, se recalibran de acuerdo a las condiciones atmosféricas, condiciones del instrumento, posiciones de las distintas antenas, y se hace lo que es la imagen. ¿Okay? Se hace una imagen base, como dije anteriormente, los datos son pasados tanto en este procesamiento o también en modo bruto, en que el astrónomo puede rehacer su imagen en distintas configuraciones también, pero se procesa los datos tal cual como se pidió durante la preparación de la observación, que en el fondo son los datos que el astrónomo pidió. Para esto se utiliza un pipeline de software que procesa esos datos con un clúster de alrededor de 40-50 máquinas más o menos. Por último, una vez que se tiene esa imagen, que tiene que estar lista en los 30 primeros días después de que los datos estén completos, se entregan los datos a los distintos regional centers, donde los astrónomos pueden ir y obtener la data que obtuvieron de ALMA. Durante todo este proceso, no es menos importante mencionar que hay transmisión de datos. Como pudieron ver, hay transmisión de datos del sitio donde está ALMA a Santiago, a los distintos ARCs, y eso se hace con canales especiales de comunicación. De hecho, hace poco, creo que hace unos 3 años, se inauguró la fibra óptica que va desde
desde Calama, San Pedro, hasta Santiago, que es únicamente para uso de observatorios, y aquí donde ALMA envía sus datos también. Y tiene mucha más prioridad que el resto de los datos que se pueden enviar entre Santiago y San Pedro en este caso. Por último, hay un proceso nuevo que se agregó este año, que es ciencia de datos, es el nombre tentativo, por eso está en itálica y con asterisco todavía, porque es un nombre por definir, pero ALMA definió que iba a ser una organización centrada en los datos. Eso quiere decir que hay datos auxiliares que se generan en cada una de estas etapas que necesitan ser procesados para poder mejorar los mismos procesos que tenemos definidos en esta parte de acá, en los procesos dentro de ALMA. ¿Okay? Entonces es un proceso auxiliar, pero a la vez súper importante para mejorar y manejar de mejor manera la eficiencia y la eficacia de datos dentro de ALMA. Como dije anteriormente, todo esto es un ciclo de desarrollo que se va repitiendo todos los años. Los mismos pasos, distintas capacidades del observatorio, porque hay desarrollo entre medio. Eso quiere decir que se agregan nuevas capacidades. Por ejemplo, actualmente ALMA tiene un rendimiento máximo de 100 megabytes por segundo. Para el año 2030 se quiere agrandar 4 veces más, lo que implica modificar hardware, software y un montón de componentes extra. ¿Okay? Entonces el desarrollo es continuo y va en ese mismo orden de los ciclos que se conocen. Bueno, ¿dónde se ocupa Python? Esa es la gran pregunta. Después de haber explicado todo eso, en los procesos que más se utiliza Python, por ejemplo, es en el paso de adquisición de datos. El software de adquisición de datos está basado en múltiples lenguajes y se deploya de manera distribuida dentro del hardware de ALMA. ALMA tiene alrededor, solamente en esta fase, estamos alrededor de 120 computadores distintos distribuidos en cada una de las antenas, los correlacionadores y los servidores centrales de procesamiento para hacer calibraciones en modo online que se conoce. Cada pieza de hardware que tiene un protocolo de comunicación, puede ser CAN, Ethernet, puertos seriales, etc., tienen sus controladores que usualmente están escritos en C++ o en C, así que necesitan acceso, por ejemplo, al kernel de Linux en este caso. Sobre eso, hay abstracciones de grupos, que, por ejemplo, si tú quieres agrupar una antena en un subconjunto, que se conoce como array, esto está implementado en Java, por ejemplo, pero también hay que agrupar las estaciones meteorológicas, esto está implementado en C++ para asuntos del protocolo, entonces, a ese nivel se puede más que nada Java y C++. Una capa de abstracción más alta son los modos de observación, que en el fondo es el software que orquesta todo este tipo de observación y la abstracción de grupo y los controladores de hardware también. Encima de esto está el software que desarrolla más que nada ciencia, que son los científicos que en el fondo implementan los casos de uso del negocio, que son los scripts de observaciones, que están implementados en Python. Esto define los tipos de observación, por ejemplo, interferometría, single ditch, depende del tipo del caso de uso y las características que se han ofrecido para ese ciclo, es lo que se implementa sobre esto se escribe en Python, que acceden al resto del hardware, al resto de los componentes del software y al hardware, por supuesto, de manera indirecta. Como les dije, esto está deployado de manera distribuida. Para eso ocupamos un software que se llama Alma Common Software ACS, que implementa interfaces de los 3 lenguajes en Python, Java y C++, y que se comunica de manera distribuida a través de un lenguaje muy antiguo llamado Corban. Piensen que Alma fue diseñado a finales de los 90, comienzo de los 2000, pero que cumple con su misión, que en el fondo es que los distintos lenguajes interactúen entre ellos. Y que sea más encima orientado a objetos. Eso quiere decir que cada componente se ve como un objeto, siendo que no corre en la misma máquina. Para eso sirve. Por último, tenemos el Common and Control Language, que está diseñado en Python también, que es lo que ustedes ven acá abajo en los screenshots, que es básicamente una interfaz IPython, que lo que hace es una interfaz por línea de comando para los ingenieros y los usuarios avanzados que trabajan en ciencia. Entonces, esto permite acceder directamente a cualquier nivel, acá de las distintas capas de abstracción del sistema de monitoring and control de ALMA, incluso accediendo directamente a los controladores de hardware, para saber, por ejemplo, el estado de un dispositivo, si está vivo, si el voltaje es correcto, si las propiedades de monitoreo están funcionando, etc. Otra parte de la cadena muy importante es el software de procesamiento de datos, donde se obtiene la imagen final que se envía de vuelta a los astrónomos. En este caso hay mucho software auxiliar que son aplicaciones web que siguen y van monitoreando cómo ha sido el avance de las distintas etapas del procesamiento de datos. Esta está basada en una arquitectura web basada en microservicios. Las interfaces están hechas en JavaScript usando frameworks en JavaScript, pero en los backends están implementados en Python y para eso ocupan distintos frameworks, Flask, Twist, Pyramid, Celery, incluso SQLM, aquí mi directo, pero hay de todo en el fondo, no hay ninguna restricción. Obviamente, tratándose de que esto es ciencia, siempre se ocupan Pandas, NumPy, Matplotlib, un montón de bibliotecas científicas que se han usado en la astronomía por años. Ahora,
ALMA y el resto de la comunidad astronómica utilizan comunidad astronómica de radiotelescopio utiliza su propia software de reducción de imágenes, que en el fondo es lo que crea la imagen, hace las calibraciones, que se llama CASA, Common Astronomy Software Applications. CASA y su interfaz es muy similar a lo que había anteriormente con CCL. CASA es un núcleo implementado en Fortran 90, si no me equivoco a esta altura ya, y en C++, que ofrece interfaces también en Python. Entonces, es una consola Python que tiene comandos y cosas customizadas y especiales que ustedes pueden hacer, tomar un dato de ALMA, reprocesarlo, mirar los datos, plotear los datos, tiene bastantes opciones. Como interfaz gráfica ellos usan Qt, directamente PyQt para implementar todo. Y en el fondo es simplemente para un paso intermedio. Si es que ustedes quieren hacer debugging de ALMA, también se puede utilizar dentro de esta mismo paquete de software. Por último, y no menos importante, dentro de estos procesos, es la ciencia de datos que estamos todavía elaborando. No está definido el nombre, no está definido cómo va a funcionar, todavía hay un montón de cosas que hay que definir a esta altura. Pero para esto nosotros tenemos un stack para crear un data lake y un software de análisis de datos llamado Datacube Data Science Studio. Tenemos un convenio con ellos que nos permite utilizar Datacube DSS de manera gratuita y siempre y cuando tengamos con ellos hacer training, cosas de ese estilo. La idea, como dije, es que los data analysts y los científicos de datos empiecen a explorar los datos que tenemos de ALMA, no los datos, las observaciones como tal, pero sí los datos que arroja, toda la metadata que arroja las observaciones, por ejemplo, datos de monitoreo, logging, metadata de las mismas observaciones que nos permitirían mejorar un montón los procesos que ya tenemos establecidos dentro de ALMA. Entonces, en base a eso, se creó esta infraestructura que todavía está en desarrollo, y junto a un montón de tecnología, como pueden ver acá, y hay varios grupos trabajando al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la parte de mejorar los data sources en ingeniería de datos, hay otra gente trabajando en data science, en data engineering, etcétera. Otra gente creando ETLs o los LT necesarios para juntar estas cosas. Entonces, es un trabajo en conjunto que se está haciendo en este tiempo, especialmente en pandemia, ya que no están haciendo observaciones, y hemos avanzado bastante, así que lo más probable es que entre en producción luego todo el stack completo. Por último, bueno, estos son los procesos que hablé anteriormente que ALMA utiliza en el día a día, pero hay software que se genera, y software de soporte que es muy necesario, y que son scripts realizados en Python. Estos son los scripts solamente que utiliza el grupo de software, hay más que utiliza el grupo de ingeniería, el grupo de ciencia para analizar instrumentación o para revisar los datos en sí mismos. Pero esencialmente nosotros tenemos nuestro script estrella, que es reiniciar el sistema de adquisición de datos, más conocido como Full System Restart dentro de ALMA, que es capaz de bajar todo el sistema de adquisición de datos, apagar máquinas, reiniciar máquinas y hacer arrancar todo el sistema en alrededor de 10 minutos. Y está escrito completamente en Python. ¿Okay? Hay chequeos de datos de consistencia, los datos que se generan. Si es que algún dato quedó incompleto, se puede mejorar esto. Para eso está escrito en Python también. Como tenemos interfaces para acceder a esos datos, se pueden hacer estos chequeos y las revisiones y las mejoras. Y también utilizamos Python, por ejemplo, fuera del contexto de ALMA, también para integrar otro software. Lo usamos en nuestro sistema de integración de releases de software, que usa Git, Bitbucket y Jira, y tenemos un script en Python que hace todas estas integraciones, revisa los distintos branches y va creando branches de integración de acuerdo al estado de los tickets en Jira, ese tipo de cosas. Bueno, hay herramientas que utilizamos que están basadas en Python, por supuesto. Tenemos Ansible y nuestras propias herramientas que generamos para hacer detección de logs y de problemas, que está hecho por nosotros mismos, que está basado en Elasticsearch y Kibana. Bueno, por último, las conclusiones más importantes. Para ALMA que Python resulta muy importante utilizar Python como interfaz para los usuarios experimentados, los power users. Eso sí, los usuarios necesitan aprender algo de programación básica, iterar sobre variables, saber un flujo, cómo seguir un flujo en Python, cosas de ese estilo. No es muy avanzado, pero es necesario, y eso simplifica un montón la vida a los desarrolladores, ya que no tienen que implementar interfaces personalizadas que se necesitan para acceder al hardware en este caso. Ellos mismos se atienden, eso es muy importante. Los usuarios se atienden ellos mismos, que te ahorra un montón de tiempo. Lo otro que lo hemos utilizado es que funciona como lenguaje para crear prototipos rápidos, especialmente en prototipos en caso de uso de operaciones, donde los requerimientos no han sido demasiado claros. Este es un caso típico, el caso ejemplo que tenemos es el scheduler de ALMA, que el scheduler era el algoritmo que había que implementar y nadie tenía claro cómo tenía que funcionar, porque como es probablemente el único observatorio que tiene estas características, de alguna forma había que implementar algo y se iba mejorando sobre la marcha, porque no estaba muy claro cómo funcionaba. Una vez que se creó esto y se tuvieron los requerimientos claros, la implementación pasó a ser
se mejoró y se puso en producción y se creó como parte de unos servicios adicionales que se crean sobre el stack que mostré en el software de adquisición de datos. Es fundamental para el uso de ciencia de datos. El mismo DataQ DSS está implementado en Python y puede, en el fondo, agrupar un montón de otras tecnologías y podemos acceder a los data lake basados que estén en HDFS, en Hadoop o en HBase, en Cassandra, como quieran. En el fondo, hace muy flexible que los astrónomos puedan acceder a través de estas plataformas o Python directo, a través de los bindings, y el uso que tienen es, por ejemplo, ocupar pandas es muy sencillo para que ellos puedan explorar datos y revisar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué cosas deberían no hacerse, cosas de ese estilo. Por último, los problemas que siempre hemos tenido en Python son problemas de rendimiento y esto tiene que ver con el Global Interpreter Lock, el famoso GIL, y por eso es que las bibliotecas que están implementadas en Python y que requieren alto rendimiento se implementan en C o en C++ y se generan bindings de Python de forma que se mitiga el problema. Otros casos, si se quiere más rendimiento, también multiprocessing puede funcionar. También se puede crear un proceso aparte que corra el mismo intérprete Python, pero que en el fondo no comparta el mismo proceso y eso soluciona mayormente los problemas. Bueno, eso es. Creo que Genial. estamos, ¿no? Creo que estoy con el tiempo. Sí, sí. Oye, pensé que estaba mal la pantalla, que era la foto. No es mi Hay un pantalla. par de preguntitas y por lo menos está una persona ya empezando a responder las preguntas, pero ahí si puedes compartir algún Sí, claro. enlace que de interés para la gente y sobre todo había varias personas que estaban intentando buscar el tema de prácticas profesionales, no sé si habrán alguna abierta, con lo que quizás si tenía alguna información de esa podáis Sí, compartir o algo sea, también. mira, usualmente todos los años hay práctica. Es cosa de postular en el tiempo correcto, pero yo vuelvo a la información ahí. Genial. Muchas gracias, Jorge. Ujú. Entonces, fue muy buena e Chao, informativa que la estés bien. charla. Chao, chao. Ahora, como le había dicho anteriormente, tenemos un break. Volvemos a las 3:26, ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que oportunidad, por si quieren ir a buscarse un agua, una cerveza, un café, lo que quieran. Y estamos de vuelta con más después del break. Hasta luego.